Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre nuestro, en esta hora alabamos tu santo nombre y te damos gracias por este hermoso país en el cual nos has concedido vivir, México. Hoy, Señor, celebramos 210 años del inicio de nuestra independencia. Hay muchas cosas que se han logrado que son benéficas, útiles al país. Tenemos cierta libertad civil, Señor, y económica, pero hay mucho más por qué trabajar. Hay muchos logros que perseguir. Hay anhelos y hay proyectos que como nación debemos de seguir, Señor. En especial el hecho de que nuestro país, sus habitantes, te conozcan a ti como el único Dios verdadero, el verdadero libertador. Porque, Señor, reconocemos que tu evangelio ha crecido, el mensaje de salvación se ha extendido a diferentes rincones. Y muchas personas han venido a los pies de Cristo a lo largo de todos los años de historia de la iglesia cristiana aquí en nuestro país. Pero muchos más faltan, Señor. Una inmensa mayoría que sabe de ti, pero todavía no te conoce. Y en esta hora suplicamos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo toque corazones a través de las diferentes predicaciones, actividades evangelísticas que se están realizando, Señor. Que tengan sus oídos abiertos, su corazón dispuesto, y que vengan, Señor, y escuchen de ti, te conozcan, sean seducidos por tu Espíritu Santo, sean llenos sus corazones de ti, Señor, y puedan ser salvos en Cristo Jesús. Padre, en tus manos ponemos a nuestras autoridades que, Señor, buscan darle un camino y un nuevo sentido a nuestro país. Pero más que anhelos se necesitan, Señor, tu gran poder moviéndose en sus vidas, en la vida de cada líder, de cada político, senador, diputado, del presidente, de los gobernadores y de todos los que están en eminencia, Señor, para que hagan sendas derechas de justicia, para una mejor convivencia dentro de nuestra nación. Hay grandes necesidades y hay grandes sectores olvidados, abandonados, Señor, que necesitan atención. Y te rogamos, Padre eterno, que en tu misericordia y en tu justicia visites a nuestra nación, a sus habitantes, toques los corazones, Señor, la inseguridad, la violencia y la pobreza, la enfermedad se han incrementado, Señor. Los valores de nuestra nación se han venido cada vez más hacia abajo, Padre, olvidándonos de nuestra verdadera naturaleza humana. Se persiguen los instintos y los placeres. Te rogamos, bendito Dios, que busquemos una rectitud de corazón. Ayúdanos a que como iglesia, Señor, seamos la sal de nuestro país, que evita la corrupción, que promueve, Señor, la pureza, la limpieza, que seamos la luz en medio de tanta oscuridad, que podamos brillar, Señor, todos los días de nuestra vida. En tus manos encomendamos esta nación tan hermosa, a la cual has bendecido con diferentes tipos de recursos, pero lo principal, Señor, son las personas que aquí vivimos, y por ellas suplicamos que tu voluntad perfecta se siga haciendo, Señor, en nuestra nación, y ésta pueda crecer y enderezar sus pasos. Muchos la quieren ver torcida, Señor, en sus ideales, pero te rogamos, Dios eterno, que nos permitas como iglesia
a mantener el camino derecho que honra y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Vamos a entonar el himno 692, que es Alabad a Jehová, naciones todas. No sé si está nuestra hermana Mariana que nos pueda ayudar por allá. Sí, hermano, aquí estamos. Amén. Himno 692 dice así. Alabad a Jehová. No le escuchamos, naciones. hermanita. ¿Ya me escucha, hermano? Sí, ya. Ok. Dice así, dice himno 692. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque Bueno, algo pasa con el sonido de nuestra hermana, no la escuchamos. Su misericordia. No la escuchamos, hermana. Sí, sí, escuchar, pastor. No la escuchamos. Es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. ¿Sí me escucharon? ¿O la volvemos a entonar? Perdón, es que yo no les escucho, pero dicen que sí se escuchan. ¿Ya cantaron, hermanas? ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces y vamos a buscar en nuestras Biblias. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Voy a leer, hermanas, si ustedes me siguen con sus Biblias, Hechos capítulo 6, versículo de 1 al 7. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con la meditación de la palabra en esta hora, hermanos. Y quisiera iniciar, ¿sí me escuchan? Sí, pastor. Quisiera iniciar, hermanos, pues haciéndoles recordar un poco de la iglesia cristiana primitiva. Dice en el pasaje que hemos leído que la iglesia estaba formada por al menos dos grupos o tipos de judíos. Los griegos, los judíos griegos y judíos, digamos, de Jerusalén, de Palestina. Y dentro de la comunidad, más adelante, se fueron agregando los gentiles, que también eran de habla griega. Entonces, digamos que teníamos en un principio dos tipos de población cristiana, ¿sí? La comunidad la comunidad cristiana estaba formada por judíos de Palestina y judíos de la dispersión. ¿Sí? Y más adelante, y también esta comunidad cristiana, más adelante, ¿verdad? Se agregaron los gentiles. Bien, a los judíos de la dispersión también se les conoce como de la diáspora. Los judíos de la diáspora. Y estos judíos pues vivían en diferentes países, ¿verdad? Dentro del Imperio Romano y más allá, hacia el este, digamos. Esta dispersión inició cuando los judíos fueron llevados cautivos. Primero, el reino del norte fueron llevados cautivos por los asirios. Y después el reino del sur fueron llevados cautivos por los babilónicos. Entonces, muchos de los judíos que fueron llevados cautivos, pues forman parte de la dispersión. Y otros salieron huyendo, no necesariamente eran los cautivos. Y desde ahí, desde esos años, empezaron a dispersar por diferentes naciones. El idioma que prevalecía en las regiones fuera de Palestina, por todos esos territorios donde fueron llevados los judíos, hablaban principalmente o como idioma común o lengua común el griego. Bueno, y como habían adoptado algunas costumbres de esos pueblos, también se les llamaba helenistas. Al menos así se les conocía en Palestina, como los helenistas, porque estaban, digamos, no eran considerados judíos 100% puros. Entonces, claro que el movimiento helénico es un sincretismo entre la filosofía, la religión griega, la cultura griega, más la cultura del lugar o de la nación. Eso es el helenismo. Y por eso también a los judíos de la dispersión, que quizás habían adoptado algunas costumbres de los griegos, se les conocía como helenistas. Bueno, entonces, estos judíos de la dispersión, ¿verdad? Tenían sus propias
sinagogas. Ajá. Y los de Palestina, en los tiempos de Jesús, hablaban arameo. No hebreo, arameo. ¿Sí? Y leían las escrituras de ellos, ¿sí? Sus escrituras, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pues es la Biblia que estaba en idioma hebreo, ¿sí? Mientras que los de la dispersión usaban la Biblia de la Septuaginta, o el Antiguo Testamento, que ya se conocía como la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en idioma griego. ¿Sí? Bien, entonces se acordarán que uno de los reyes en el periodo intertestamentario, un Ptolomeo, mandó hacer el Antiguo Testamento en idioma griego allá en Alejandría y Elefantina. Y entonces, este Antiguo Testamento en griego se conoció como la Septuaginta. Bueno, pues esta Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, más otros libros, es lo que utilizaban los judíos griegos o judíos de la dispersión, y ellos tenían sus propias sinagogas. En Jerusalén, o en Palestina más bien, los judíos de Palestina tenían sus propias sinagogas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos judíos de Palestina no iban a las sinagogas de los griegos y los griegos no iban a las sinagogas de los palestinos. Vean ustedes que desde ahí ya había una división cultural y una división religiosa, porque usaban diferentes libros, ¿verdad? Uno es el Antiguo Testamento en hebreo y otros Antiguo Testamento en griego. Bien, pues cuando estos judíos se convierten al cristianismo, vienen al conocimiento de Cristo Jesús, pues mantienen sus costumbres, ¿verdad? Teníamos judíos palestinos, ¿verdad?, que se congregaban en un lugar, judíos de la dispersión que se congregaban en otros lugares. Se sabe que muchos de los judíos de la dispersión, cuando ya estaban de edad avanzada, lo que hacían era irse a Palestina a vivir para pasar sus últimos días en su tierra, en su nación. Por eso habían sinagogas para judíos griegos, aparte de las sinagogas para los judíos palestinos. Entonces, en la comunidad cristiana de Jerusalén, teníamos judíos palestinos y judíos de origen griego. Y esto marcaba una división entre ellos. Fíjense que a pesar que en el libro de Hechos se habla de que la comunidad estaba viviendo en unidad y eran de un solo corazón, este tipo de diferencias entre la comunidad impactaban de alguna manera esa unidad que había dentro de la iglesia, ¿sí? Y era algo que tenían que superar como pueblo, ¿sí? Porque en su cultura
eran un tanto diferentes. En su fe en Yahvé, en Jehová, era lo mismo, pero aún así utilizaban libros de estudio diferentes, Antiguo Testamento en hebreo, Antiguo Testamento en griego. ¿Por qué lo hacían? Pues porque los que crecieron fuera de Palestina no sabían el hebreo y difícilmente hablaban el arameo. Bien. Posteriormente, cuando el evangelio se empieza a expandir, pues también dentro de la comunidad se agregan los gentiles, que no tenían ningún origen judío, sino que eran provenientes de naciones totalmente paganas, ¿sí? Ahora vean ustedes la mezcla de culturas, ¿verdad?, que habían dentro de la comunidad cristiana. Bien, era parte de la forma o las costumbres de vivir de los judíos que los pobres o las viudas recibían ayuda de las sinagogas. ¿Sí? Algo parecido a lo que intentamos hacer también en la iglesia, ¿no? A los necesitados se les ayudaba. Pero ¿qué pasaba cuando estas viudas o pobres pasaban al cristianismo? ¿Sí? Automáticamente eran, pues, desechados de la ayuda que se daba en las sinagogas. Entonces, para poder solventar eso, como ya no recibían ayuda de parte de las sinagogas, entonces la comunidad cristiana tenía que ayudar a los pobres, a las viudas, que en realidad lo son, como dice el apóstol Pablo, ¿no? A los huérfanos, etcétera. Entonces, por eso es que en la comunidad primitiva encontramos las historias que antes habíamos narrado de Bernabé, por ejemplo, que vendió sus propiedades y trajo el dinero a los pies de los apóstoles para que se pueda ayudar a los pobres. Y también vimos el caso de Ananías y Zafira y del fraude que ellos realizaron. Entonces, con todo ese recurso económico, que el recurso económico o financiero, recordarán que se traía a los apóstoles. Y los apóstoles hacían llegar ese dinero a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. ¿Sí? Noten ustedes lo que dice el pasaje. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, ya describimos la comunidad, ¿verdad? Judíos palestinos y judíos griegos o de la dispersión. Pero dice la palabra de Dios, empieza diciendo Lucas, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Entonces, aquí vemos el énfasis que Lucas está poniendo de manera indirecta al trabajo arduo que realizaban los apóstoles en la evangelización, en la predicación de la palabra, ¿verdad? Entonces estaban
tan metidos haciendo su trabajo que les correspondía, porque es el mandato de Jesús, que la comunidad cristiana cada vez crecía más y más en número, ¿sí? Y este crecimiento de la comunidad, pues entonces trajo nuevos desafíos administrativos. Algo que antes no habían vivido los discípulos o los seguidores de Jesús. Empezaron siendo unos cuantos 12, luego se añadieron otros, vemos que habían 70 que después Jesús envió a predicar, habían mujeres que le servían, vemos en el libro de Hechos que habían como 120 personas orando, ¿verdad? Pero ahora con la predicación ardua del evangelio, muchos habían venido ya a los pies de Cristo. Y entonces, al aumentar el número, para este entonces, ya los 3,000 de aquella conversión, los 5,000 varones de la otra conversión, son números que ya habían quedado atrás. Ahora el número era mayor. Algunos escritores o historiadores dicen que para los tiempos de Jesús, en Jerusalén vivían aproximadamente unos 3 millones de personas. Así es que no sabemos cuántos formaban parte de la iglesia de Jesucristo de aquellos días. Pero ya aquellos 5,000 varones, ese número ya había superado con mucho. Entonces, los discípulos o los apóstoles se enfrentan a un desafío administrativo mayúsculo. ¿Qué hacer con una comunidad tan grande en donde hay muchos pobres, a los cuales hay que darles alimento todos los días? Dice la palabra de Dios aquí que había una distribución diaria de alimentos. Imagínense ustedes, no sé, pensemos, vamos a suponer que hay que repartir 1,000 raciones diarias. ¿Qué implica el tener que repartir 1,000 raciones de comida diarias? Primero, tener el dinero. Segundo, tener que ir a comprar, conseguir proveedores de los alimentos. 3, tener repartidores de eso. Y todo ese trabajo de tener recabar los recursos, tener que ver la compra y que se lleven las cosas a los necesitados, estaba en manos de los 12 apóstoles. ¿Sí? Entonces, no solamente tenían que dedicarse a la oración, a la predicación, al discipulado, a la enseñanza como mandó Jesús, sino que ahora tenían que administrar las cosas materiales y hacer obra de misericordia dentro de la iglesia. Y esta es una lección bastante importante para las iglesias. Por eso hoy día, ¿sí? Dentro de nuestra iglesia cristiana presbiteriana tenemos varios cuerpos de gobierno. Está el pastor, están los ancianos que forman parte del consistorio y están los diáconos que forman parte de la junta de diáconos. Y digamos, hay otras organizaciones dentro de la iglesia en donde se distribuye el trabajo. Aquí el desafío en la administración es que tenemos, entre otras cosas, que tener estrategias de previsión y de provisión, entre otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, pensamos en lo de la pandemia y nos agarró a todos de sorpresa, así como agarró de sorpresa al país. No pensamos en la magnitud del problema que nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? Y así también en la iglesia tenemos que aprender a tener estrategias de previsión, es decir, prevenir ciertas cosas,
con anticipación. Ahora tuvimos que ir aprendiendo durante el camino. Pero bueno hubiese sido estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Y es parte de la administración, tener estrategias de previsión para poder atender o estar preparados para atender casos o circunstancias futuras. Los apóstoles pues estaban dedicados a lo suyo y hacían lo que podían para atender a los creyentes, pero no tenían una estrategia adecuada de previsión o de provisión, ¿sí? Cómo administrar, cómo usar adecuadamente los recursos, hacerlos más eficientes y eficaces, ¿sí? Eficientes que se hagan, digamos, en tiempos cortos y eficaces que realmente se ejecuten. Todas esas cosas que tienen que ver con la administración son lecciones que como iglesia tenemos que aprender. Pongo otro ejemplo que a lo mejor es más cercano todavía a nosotros, ¿sí? Empezamos entusiastas a formar una iglesia, una célula, una misión, una congregación, y después no, o hasta adquirimos un terreno, ¿no? Como ha sucedido en la mayoría de las iglesias, pero no se regularizan los terrenos de forma adecuada. Entonces, nos dedicamos, digamos, a hacer lo que creemos que es lo que nos corresponde como iglesia, y está bien que lo hagamos, pero descuidamos cuestiones administrativas importantes en la vida de la iglesia que si se dejan pasar, luego van a ser un lastre que nos va a estar arrastrando hacia atrás en vez de permitirnos avanzar. Bueno, los apóstoles entonces tuvieron que enfrentarse a eso. Ellos estaban cumpliendo, dice, creciera el número de los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban trabajando arduamente en la evangelización, ¿sí? Y no tenían tiempo para ocuparse de otras cosas. De tal manera que se empezó a descuidar. No dice que se les abandonó, dice que eran desatendidas las viudas dentro de la comunidad griega, de los judíos griegos, ¿sí? En otras palabras, la distribución empezaba por aquí, ¿no? Y a los de acá, si había tiempo, se les daba. Es decir, tendría que haber un plan estratégico para poder recibir recursos, invertir los recursos, comprar las cosas y llevar los alimentos a todos, ¿sí? Que era parte de la misión que la iglesia ahora tenía que hacer. Dice que hubo murmuración, claro, ya de por sí había una cierta diferencia entre estos dos grupos, los palestinos y los de la dispersión. Entonces, se da este asunto y como ya de por sí a estos se les veía así como judíos impuros, como que no son verdaderos judíos, nosotros sí. Ese tipo de sentimientos o de barreras son las que tienen que desaparecer en toda comunidad cristiana. Y todavía ellos no lograban vencer. Claro, se presenta este problema, hasta pudieron haber pensado, claro, como se trata de nosotros, pues hasta el final nos toca, ¿no? Si es que nos toca o nos llevan. Ese tipo de inconformidades habían. Entonces, dice la palabra de Dios que hubo murmuración entre los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Bien, entonces, las viudas
de habla griega eran desatendidas. Y se sintieron abandonadas, hechas a un lado. Bueno, ahora los apóstoles pues tuvieron que recurrir a una estrategia que les permitiera resolver este problema. Fíjense, en lugar de sentirse aludidos, no, que nosotros estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien, reconozcan nuestro trabajo. No, hay un problema, no vamos a estar buscando lamentarnos nada más, hay que tomar acción. Y dice entonces las Escrituras que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. No sabemos si asistieron todos o cuántos asistieron, pero ellos dijeron, no es justo, es decir, no es correcto que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, Lucas está describiendo que los 12 apóstoles eran un grupo de trabajo y que se necesitaba formar otro grupo de trabajo. Unos con una función y otros con otra función. ¿Sí? Unos se iban a dedicar a la proclamación de la palabra de Dios, a la oración, a la evangelización, a la enseñanza dentro de la iglesia. Y los otros se iban a ocupar de todo lo que tiene que ver con el sustento material de la comunidad. Servir a las mesas significa entonces llevar alimento, proporcionar sustento. Entonces, los dos grupos con funciones diferentes. Bien, ¿cuáles serían esas funciones? Tendríamos entonces a los apóstoles, ¿sí? Por un lado, y por otro lado le vamos a poner así a los servidores. Todavía ahí el apóstol, más bien Lucas, no usa la palabra diácono o diaconía, sino que sirvan a las mesas. Bueno, más tarde se les llamó diáconos. Bien, entonces los apóstoles eran ministros de la palabra. Fíjense bien lo que dice. Son ministros de la palabra. No son ministros de la iglesia. ¿Sí? Son servidores de la palabra. Por lo tanto, son servidores de Cristo. Aunque sea la iglesia la que ordena a los ministros de la palabra, en realidad no son ministros de la iglesia, son ministros de la palabra. Su función principal es proclamar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Esa es su principal función, proclamar el evangelio de Jesucristo, hacer trabajo de evangelistas, digamos, y dedicarse a la oración. Al menos esas dos cosas son las que está diciendo el escritor sagrado. Cuando hablamos de proclamar el evangelio, no solamente implica esto predicación,
implica enseñanza de las doctrinas de Cristo Jesús. Y eso era muy importante en la iglesia naciente, ¿sí? Bueno, entonces no se olviden de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que iban a hacer estos 7 varones o 7 servidores? Tenían que hacer, 1, administrar los recursos financieros que les eran llevados a los apóstoles, que recibía, le vamos a poner así, la comunidad. Y 2, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer con esto? Pues, digamos, asegurar la alimentación de los pobres. Y esto es lo que nosotros conocemos como el ministerio de la misericordia. ¿Sí? Entonces, hay funciones diferentes. Unos se van a ocupar principalmente, ¿sí?, de la ministración de los bienes espirituales, digamos, ¿sí?, del crecimiento espiritual en conocimiento y en gracia de cada uno de los miembros de la iglesia. Y los otros, al ministerio, digamos, de las cosas financieras, económicas, los bienes que tiene, preocuparse por la misericordia, que no falte esa. Entonces, a grandes rasgos es lo que vemos aquí en el pasaje. Dice Lucas que los discípulos, apóstoles convocaron y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso iba a implicar que ya no iban a dedicarle el tiempo necesario a la predicación del evangelio. Su tarea prioritaria, entonces, de los apóstoles es esta. Su prioridad es esta, ¿sí? Enseñar, predicar el evangelio de salvación, ¿sí? Y dedicarse a la oración. Ahora, se tenía entonces que elegir a personas idóneas para realizar estos ministerios, que ayudaran a la distribución diaria, que ayudaran a compartir el alimento y a distribuir cómo van a administrar estos recursos financieros, cuánto vamos a dedicar a la compra de papa, de pan o de lo que tengan que hacer, ¿sí? Bien, entonces dicen los apóstoles, necesitamos que sean 7 varones, dice. 7 varones o 7 servidores. Y dan un requisito, ponen como requisito algunas cualidades que son importantes. Bueno, ya borré esto, pero creo que nos quedó un poco claro, ¿verdad? No podemos, la enseñanza es que no podemos dentro de la iglesia ser los que hacen de todo, ¿sí? Porque no vamos a poder. Por eso es importante que en la iglesia distribuyamos el trabajo y nos dediquemos a hacer ciertas actividades y no querer abarcar todo. Porque no pudiésemos cumplir de la manera adecuada. Dice estos 7 varones, 7 es igual a plenitud.
Es decir, que con esos era suficiente para hacer la tarea que se les había asignado. ¿Sí? Y dése cuenta ustedes de lo que dice el apóstol, o más bien los discípulos dijeron, ¿verdad? No dice quién específicamente. Usa la palabra buscad. Ajá. Entonces esto ya implica que no cualquiera puede ser, que no va a ser al antojo de nadie, sino que tenían que cumplir una serie de requisitos. El primero es buen testimonio. Tenían que tener buen testimonio, es decir, buena reputación. Personas que sean reconocidas dentro de la comunidad como personas honestas, justas, obedientes, que tengan ciertas cualidades o virtudes como personas. Tienen que tener buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo, y también tenían que tener otra cualidad. Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Es decir, tienen que ser personas que tengan buen entendimiento. Acuérdense que la sabiduría podemos entenderla por una parte como obedecer a Dios. Ajá. Y la otra que está muy ligada a esta, ¿sí? Es una cosa, es saber lo que dice, conocer la voluntad de Dios, y otra cosa es practicarla. Entonces, obedecer a Dios significa practicar. Practicar la vida de piedad. Ajá. O saber resolver problemas. Ajá. Una persona sabia es aquella que pone el conocimiento a la práctica para poder resolver, para dar consejos, en fin. Entonces, vean, dicen los apóstoles, que tenga buena reputación, que se note que son llenos del Espíritu Santo y que sean personas sabias. Y entonces la gente iba a hacer un proceso de elección entre toda la multitud. Y este es un acto democrático, ¿sí? Se tenían que poner de acuerdo, porque no nada más iban a decir, no, yo propongo que sea Jairo, que sea Juanito, que sea fulano, ¿no? Y, no, pero a mí no me gusta ese, que sea. Entonces vean ustedes que tenían que hacerlo también de manera prudente y sensata. Cómo la comunidad fue guiada por el Espíritu Santo para ponerse de acuerdo en quiénes serían esos 7 varones que ocuparían esas funciones importantes dentro de la vida de la iglesia. ¿Sí? Con esta propuesta que hicieron los apóstoles, nos damos cuenta de la actitud de la comunidad cristiana. Aquellos que murmuraron, dejaron de murmurar, les pareció adecuada la propuesta. No se pararon a decir, sí, está bien lo que ustedes dicen, pero tienen que reconocer que se equivocaron. Bien, nosotros no se pusieron a lamentarse. Escuchan la propuesta de los apóstoles, entienden que es Dios el que está obrando, cesan las murmuraciones. Qué difícil es eso luego, porque los chismes son más importantes luego en la vida de la iglesia y destruyen. Cesan las murmuraciones o los chismes y digan, vamos a hacer la elección. Y hay un ejercicio entonces democrático, ¿sí?
para elegir quiénes serían esos 7 varones. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que entre esos 7, dice, y nosotros, dice, termina el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Si gustan, anótenlo allá, hermanos. Uno de los que estaban llenos del Espíritu Santo, dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, voy a ponerlo aquí. Entre estos que estaban, ¿verdad? Primero habla de uno que se llamaba Esteban, que su nombre significa corona. Ajá. Y era lleno de fe y del Espíritu Santo. El segundo en la lista fue Felipe. Y fíjense que los 2 hermanos eran evangelistas, eran gente que predicaba también la palabra de Dios. Vemos más adelante que Esteban fue arrestado, incluso fue el primer mártir de la comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces, tanto Esteban como Felipe, ¿verdad? Eran evangelistas también, se daban el tiempo de predicar el evangelio y dice incluso que hacían hasta milagros. Y las hijas de Felipe, ¿verdad? También predicaban la palabra de Dios, ¿verdad? Luego dice que está allá Prócoro, Nicanor, Prócoro, Nicador, Timón, Parmenas, y también tenemos a Nicolás. Ajá. Todos estos, si ustedes se dan cuenta, la característica es que son nombres griegos. Así es que es de suponer que pertenecían a la comunidad judía griega. Entonces, eso se esperaría, aunque, por ejemplo, Andrés, discípulo de Jesús, tenía nombre griego, pero no era judío de la dispersión, era judío de Palestina, ¿sí? Por eso decíamos, estos son nombres griegos, se supondría, aunque no es 100% seguro, que todos ellos pertenecían a la comunidad judía cristiana griega. Bien. En 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 8 al 13 se da algunos requisitos que deben de cumplir las personas. Bien. Ya para terminar, hermanos, repito, voy a leer unas notas que tengo aquí. Los pastores son ministros de la palabra del Señor Jesucristo. No es ministro de la iglesia, ¿sí? Es ministro de la palabra, ¿sí? Y funciona como un supervisor del trabajo que se hace en la iglesia, ¿sí? Un pastor es ministro del evangelio de Cristo porque Jesús lo envía a enseñar y a predicar las buenas nuevas. Es siervo de la palabra, ¿sí? Y debe dedicarse a esa tarea prioritariamente. Bueno, dice la palabra del Señor que la comunidad consensa se ponen de acuerdo y dicen, los de buen testimonio, los que están llenos del Espíritu y los que tienen sabiduría son
Entre otros yo creo, pero los que nosotros consideramos que deben de hacer este trabajo son Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y dice la palabra del Señor, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varonete, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y fíjense bien que dice aquí, quienes orando les impusieron las manos. Es decir, oraron para confirmar el llamado de Dios, para que Dios los use, buscando siempre la voluntad de Dios, y entonces los ordenan para ese oficio, imponiendo las manos. Esa era una costumbre de imponer las manos para encomendar a alguien un trabajo que tenían que hacer. ¿Sí? Bien, entonces, aquí vemos que todas las murmuraciones que habían y las divisiones se fueron superando, porque hubo armonía en la comunidad. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo y tenemos reuniones congregacionales en donde hasta pleitos pueden surgir, es porque el Espíritu Santo no está obrando. Los acuerdos de esa reunión no van a ser de bendición. ¿Sí? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hay armonía en los acuerdos. Y es lo que se vio en esta comunidad. ¿Sí? Entonces, no se nos dice cómo lo escogieron, pero aquí dice que fue por su testimonio. Aquellos se dedicaron a la obra para las cuales fueron llamados, y dice la palabra del Señor, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vean ustedes, hermanos, que hace una expresión, Lucas dice, y crecía la palabra del Señor. No se está refiriendo a que había, digamos, más libros, o se fueron escribiendo libros de la Biblia, o se fueron escribiendo páginas de la palabra de Dios. No a eso se refiere. Se refiere a que la palabra de Dios estaba grabada en el corazón de los creyentes, que la palabra de Dios estaba siendo grabada en su corazón y ellos vivían obedeciendo, practicando la vida de piedad, que son cosas diferentes. ¿Sí? Podemos nosotros escuchar muchos sermones, pero si seguimos viviendo igual, si no hay un cambio notorio en nuestra vida, amados hermanos, la palabra de Dios no crece en nosotros. No estamos creciendo en gracia delante de Dios. Quizás estamos creciendo en conocimiento, pero no en gracia, porque no estamos viviendo la palabra que hemos aprendido. El apóstol Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no sean oidores olvidadizos. Y esto es lo que Lucas también enfatiza. En la comunidad donde habían judíos palestinos y judíos griegos, la palabra del evangelio se estaba viviendo. ¿Qué quiere decir? Se están rompiendo barreras que los separaban y ahora están conociendo juntos en unidad y en armonía lo que el Señor Jesús quería o quiere para su iglesia. Y entonces dice, como los discípulos se dedicaban a lo suyo, los apóstoles a lo suyo, los diáconos a lo suyo, y diría el apóstol Pablo, bueno, hay más dones para poner en ejercicio. Cuando nos dedicamos a lo nuestro, a lo que Dios nos ha encomendado, la obra del Señor crece. Y así dice que se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Tanto dice que aún los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se acuerdan que en un principio los sacerdotes, ¿verdad? Saduceos o por otro lado los fariseos, ¿verdad?
pues perseguían a Jesús, ¿no? No aceptaban sus enseñanzas. Pero ahora vemos al Espíritu de Dios moviéndose y dice, los muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Por allá hay algunos datos interesantes de que en los tiempos, digamos, de Jesús, habían 4 grandes grupos de sacerdotes que servían en el templo, 4 grupos de sacerdotes. Se considera que cada grupo estaba formado por unas 4,000 o 5,000 personas. Y como tenían distribuidas las funciones dentro del templo, más o menos se calcula que había ese número de personas sirviendo en Jerusalén, haciendo cada una de las funciones. Imagínense una cantidad enorme de sacerdotes haciendo funciones dentro del templo. ¿Sí? Entonces, de toda esa cantidad enorme que estaban escuchando el evangelio por parte de los apóstoles, y sin duda muchos de ellos habían escuchado antes de labios de Jesús, pero que ahora era confirmada la enseñanza por los apóstoles, esos sacerdotes se agregaron a la fe, ¿sí?, cristiana. ¿Sí? Dice, obedecían a la fe. Y esta es una expresión muy interesante. Y con eso termino. ¿Sí? Se está refiriendo a una fe objetiva, una fe basada en las enseñanzas doctrinales. ¿Qué quería decir eso? Que obedecían las enseñanzas y las doctrinas de Jesús. No se está refiriendo a la fe para salvación, no se está refiriendo a la fe para el diario vivir. Es una expresión que se usa para decir que aquellos habían asimilado las doctrinas de Cristo y se habían comprometido a vivir conforme a ellas. Así que cuando nosotros diríamos hoy día, sé obediente a la fe, en otras palabras estamos diciendo, obedece las doctrinas y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, pues con esto concluimos el estudio del día de hoy. Espero que hayan tomado notas, si no, pues aquí están. La sacan del video.